Cuando llegamos a esta hora, cuando el día ha transcurrido y es el momento de la reflexión, durante este día he tenido el privilegio de hablar con al menos 5 familias, saludándoles, exhortándolos, interesándome por sus necesidades, por las enfermedades que están pasando. Y en el programa de hoy nos vamos a acordar de todos aquellos que están pasando por dificultades, que están teniendo problemas. Porque la vida del creyente, tal como vamos a ver hoy en el tema que nos ocupa, pues en muy pocas veces es una vida fácil, sino que nos enfrentamos a circunstancias difíciles. Y para poder discernir lo que es correcto de lo que no lo es, tenemos la palabra de Dios, tenemos la inspiración que se preocupó de dejarnos en el texto bíblico lo que necesitamos para la vida, lo que necesitamos para la existencia. Estamos en la época del Espíritu, estamos en la consecuencia de la llegada del Pentecostés, estamos con el privilegio de poder conocer cuál fue el origen de la vida de aquellas primeras comunidades de creyentes. La llegada del Espíritu Santo. Dios no se cansa de amarte. Dios no se cansa de cuidarte. El amor de Dios se tiene que transformar en nosotros, en los frutos del Espíritu hacia los demás. Nos encontramos en Jerusalén, dejamos a Pablo envuelto en un problema legal y una serie de acusaciones que lo podían haber llevado a prisión. Pero él, con la fuerza del Espíritu, proclamó el Evangelio. Y el tema de hoy, recordando dónde terminamos el día anterior. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ánimo a Pablo, porque como testificabas fielmente acerca de mí en Jerusalén, así también tienes que testificar en Roma. En cierto modo, el Espíritu Santo está preparando a Pablo para su viaje a Roma, porque terminará allí por las acusaciones que le hicieron a él. Hechos capítulo 23, del 11 hasta el 22. Dice el texto, cuando se hizo de día, los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición diciendo que no habían de comer ni beber hasta que mataran a Pablo. De nuevo surge el concepto judío, de nuevo fluye detrás de esta afirmación fluye la idea de que aquellos que no concuerdan con un sistema religioso determinado terminan en prisión, azotados o muertos. Cuando, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, con Jesús, con Dios, cuando pedimos perdón, cuando nos arrepentimos, el Señor nos perdona. ¿Por qué? Porque la reconciliación entre el cielo y la tierra se hizo con la resurrección de Jesús, ya que el cementerio, la tumba, no pudo sujetarlo como nos sujeta a nosotros hasta que Él vuelva por segunda vez. Y los que hicieron esta conspiración eran más de 40, los cuales se acercaron a los principales sacerdotes, a los ancianos, y les dijeron, nos hemos juntado bajo maldición, que no gustaremos nada hasta que matemos.
Pero Pablo tenía una ventaja. Pablo sabía lo que el Espíritu Santo le había mostrado. Por eso él siguió. Él siguió su camino, siguió la predicación y siguió que los acontecimientos estuviesen en manos de Dios. Una de las cosas, mis hermanos, que tenemos que aprender, porque esperamos que el acontecimiento del fin llegue en un momento a otro, tenemos que aprender a poner nuestra vida en manos del Señor. Tenemos que aprender a vivir con la esperanza de que todo lo que nos pase, el Señor ya lo sabe, y de que todo lo que pasa debajo del sol no queda ajeno a Dios, y pase lo que pase, será el resultado de algo que Dios conoce, y aunque no evite ciertas cosas, no se le pasa desapercibido, igual que pasó con el apóstol Pablo. Pero el hijo de la hermana de Pablo, un sobrino de Pablo, del que nunca hablamos, se enteró de la emboscada y habiéndose presentado y entrado en la fortaleza, informó a Pablo de lo que se estaba tramando. Pablo entonces, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tengo algo que informarles. Ahora, ¿quién está hablando? Está hablando un ciudadano romano que tenía toda la protección de la ley y que nada, sin un juicio justo al estilo romano, le podía hacer. Él entonces, tomándolo, lo llevó ante el tribuno y le dice: el prisionero Pablo me llamó y me rogó que trajera ante ti a este joven, pues tiene algo que decirte. El tribuno lo tomó de la mano y, retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él le dijo: los judíos se han puesto de acuerdo en rogarte que mañana bajes a Pablo al Sanedrín, como que van a investigar más estrictamente acerca de él. Pero tú no les prestes atención, porque más de 40 varones de ellos lo acechan, pues se juntaron bajo maldición de no comer ni beber hasta que lo mataran. Y ahora están preparados, esperando la autorización de tu padre. En estas historias, los creyentes que creemos en la inspiración de la Biblia, tenemos que ver cómo confluyen los acontecimientos, cómo suceden los acontecimientos. De un lado, la libertad de cada uno de ellos. De otro lado, cuando el creyente pone su vida en manos de Dios. Y cuando ponemos nuestra vida en manos de Dios, tenemos que esperar, confiar de que lo que no suceda, el Señor ya cuenta con ello para testimonio a las naciones. Pablo tenía su vida puesta en Dios. Pablo había conocido a Jesús en el camino de Damasco. Pablo era fiel a Dios, sabiendo que su vida no valía más que su fidelidad por Dios personal. ¿Cuánto debemos de aprender de una historia como esta? Una historia que nos permite llegar a comprender la dimensión de la obra realizada en el corazón del ser humano. Entonces, el tribuno despidió al joven después de ordenarle que a nadie contara que le había informado de estas cosas. Y una pregunta que te planteo para el siguiente programa: ¿cómo termina la historia? ¿Cómo termina ese acontecimiento? Porque ahí no acabó la vida de Pablo. Hubo personas que se pusieron de parte de la verdad y Pablo, iremos viéndolo en sucesivos capítulos,
continuó su viaje, continuó su viaje hacia donde también tendría un poderoso testimonio de lo que Jesús había hecho por él. A ese. Qué bendición poder escuchar las palabras de Pablo y cómo se narra su historia en la Biblia. Una historia que es el resultado de un encuentro personal con Dios. Jesús no queda indiferente, mis hermanos, cuando vamos a Él, cuando lloramos con Él, cuando reímos con Él, cuando nos acercamos a un enfermo y traemos paz y consuelo y no palabras de juicio. Qué privilegio seguir la estela de los grandes apóstoles. No grandes como personas, porque no lo fueron, sino grandes por el poder del Espíritu Santo, que tomó su vida y la llevó hasta el final. Y les está reservada la corona de la vida. Y no solamente a ellos, sino también a todos nosotros. Mis queridos hermanos, qué privilegio poder acabar una nueva jornada orando al Señor. Qué privilegio tan importante el que tenemos delante nuestra. Por eso te invito a que en tus oraciones de hoy nos acordemos de las familias que están pasando por dificultades, por enfermedades. Y también, Señor, por todo aquello que de ti recibimos cada día. Pero sobre todo, la ilusión y la esperanza. Momentos de orar juntos. Oramos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos. Gracias, Padre, por este hermoso día. Gracias, Señor, porque tú iluminas nuestro corazón y nuestra mente. Los llenas de esperanza. Señor, no podemos mirar solamente la vida en el mundo, sino que tenemos que mirar hacia la eternidad a través de ti. Somos importantes, Señor, no por nosotros, sino porque tú estás en medio de nosotros. Queremos agradecerte el cuidado que tú tienes con cada uno de tus hijos, sean o no creyentes. Y, Señor, en tus manos los ponemos para la eternidad. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues que tengas un feliz descanso, que aproveches esa relación con Dios en los últimos momentos del día y que Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti en cada momento. Hasta el próximo programa. Nos encontramos. No te lo pierdas.